En Nicaragua, tú lo decías, yo creo que es algo que no hemos logrado dimensionar afuera de este país, cuando se dio todo esto de las guarimbas en Venezuela. En el caso de Nicaragua, también veíamos asesinatos de sandinistas que no salieron de Nicaragua, todos estos eventos, ¿no? Esto se quedó ahí. Yo te preguntaría, en ese sentido, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación? ¿Cómo has notado la narrativa de organismos, más que de organismos como la OEA, más bien de otros medios como New York Times, el Washington Post, que se han sumado a todas estas narrativas, más allá de simpatías o no con el gobierno de Daniel Ortega, que creo que ese no es el tema, sino de cómo se articulan para desestabilizar países en toda la región? Sí, pues la verdad es que hemos visto, tú mencionaste que hay un guión, ¿no? Y de hecho hay un guión literal en el sentido de que hay varios libros escritos por personas como Gene Sharp. Gene Sharp era un líder o sea, un filósofo del golpe suave. Él escribió varios libros y en sus libros habla de cómo hacer un golpe de Estado, cómo hacer un golpe suave, un golpe político, como el golpe suave contra el Partido de los Trabajadores en Brasil, contra Lula da Silva y contra Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, hay libros y hay tácticas, y la verdad es que Estados Unidos enseña estas tácticas con sus llamadas ONGs. Entonces Estados Unidos financia muchas llamadas ONGs, y en México es igual. Hay grupos como Mexicanos contra la Corrupción, que es un nombre muy irónico, ¿no? Porque muchos líderes son de esta llamada ONG financiada por Estados Unidos. Muchos de esos líderes son corruptos, pero es la misma estrategia en Nicaragua. Estados Unidos financia muchas llamadas ONGs que entrenan y cultivan a los opositores de la extrema derecha, los opositores neoliberales y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación jugaron un papel muy, muy importante, clave, en el intento de golpe de Estado de 2018, que empezó en abril hasta julio de 2018. Y durante estos 3, 4 meses de violencia, asesinatos, tortura, los medios transmitieron muchas noticias falsas. Por ejemplo, hay un medio financiado por Estados Unidos que se llama 100% Noticias, y de hecho muchos nicaragüenses dicen que su nombre real es 100% Mentiras, porque publica muchas mentiras y noticias falsas. Y durante la intentona golpista transmitió noticias diciendo que el presidente Ortega ya se rindió, ya renunció, ya se fue del país, y ahora los sandinistas tienen que salir del país o serán juzgados y serán presos. Y 100% Noticias transmitió estas noticias falsas varias veces. Pues obvio, eran mentiras, no es verdad. El presidente Ortega todavía sigue el presidente democráticamente elegido. Pero sí, había mucha propaganda. Además, hay otros medios que fueron financiados por Estados Unidos, como un periódico de la derecha que se llama La Prensa. Y La Prensa es un periódico que pertenece a la familia más oligárquica, más poderosa de Nicaragua. Además, hay otro periódico financiado por Estados Unidos que se llama Confidencial. Estos dos periódicos pertenecen a la familia oligárquica que se llama los Chamorro, la familia Chamorro. Y esa familia es la familia oligárquica con 7 presidentes del país. Y es como la monarquía de Nicaragua. Y Estados Unidos le ha dado millones de dólares, decenas de millones de dólares, solo a esta familia para hacer golpes de Estado, para financiar los medios antisandinistas. Y esta familia esta familia y su fundación, la Fundación Chamorro, en el centro de esta red golpista. Y justamente ven, ahora que lo dices y que logras entretejer, ¿no? Toda esta trama de hay organizaciones financiadas por Estados Unidos, y curiosamente sus intelectuales orgánicos, ¿no? De la derecha salen en defensa en grupo, ¿no? Cuando se trata de Venezuela salen a defender a Enrique Capriles, a Juan Guaidó. Cuando se trata de Nicaragua salen a condenar el régimen de Daniel Ortega. Cuando se trata de Bolivia dicen que no hay democracia y que se fue el dictador Evo Morales. Y ahora en el caso de Nicaragua no fue el
la excepción, teníamos personajes como León Krause, que todo el tiempo se la pasa cuestionando la democracia en este país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no cuestionó los asesinatos sistémicos en este país desde el 2006 con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, no se cuestionó la detención y desaparición de 43 estudiantes, no se cuestionó el asesinato de 49 bebés, ¿no? Con la guardería ABC, y ahora salen y hablan de democracia y derechos humanos en Nicaragua. Todo esto ocurrió, fue una campaña abierta para condenar también, ahí está Enrique Krause, no León, Enrique, la postura del gobierno mexicano en el caso de Nicaragua es una vergüenza histórica. Las tiranías no son de derecha o de izquierda, son tiranías y hay que combatirlas siempre. Ahí están otras reacciones también que se llevaron a cabo durante todos estos días, condenando, ahí está Gustavo de Hoyos, justamente un personaje que poco podría hablar de corrupción, de derechos humanos, etcétera. Dice que es vergonzoso para nuestra tradición diplomática que el gobierno, conjuntamente con el de Argentina, se aparten del consenso mayoritario de los países miembros de la OEA y sean cómplices de las flagrantes violaciones a los derechos humanos por la tiranía de Nicaragua. Y justamente tenemos ese comunicado conjunto entre México y Argentina en la OEA. Mira, ahí está la segunda parte. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución condenando la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. Increíble que la Cancillería mexicana se abstenga. Ponen a México con las tiranías. Ya se habían tardado, ¿no? Pero ahora el caso de Nicaragua ha sido motivo justamente de este revuelo que ocurrió apenas estos días con motivo de esta resolución dentro de la OEA. Y yo les decía, creo tener cierto conocimiento de cómo se opera ahí, después de haber estado cubriendo la OEA, que es muy simbólico y lo repito todo el tiempo, la OEA apenas a unos pasos de la Casa Blanca en Washington, D.C., que está ahí, ¿no? Como custodiando a ver qué están haciendo. Recuerdo en algún momento de los más álgidos en Venezuela, fue el mismo secretario de Estado en ese momento, Mike Pompeo, quien a pesar de que Estados Unidos no es miembro tal cual pleno de la OEA, fue y dio instrucciones de qué hacer en el caso de Venezuela, se sentó junto a Almagro en una sesión del Consejo Permanente a decirles vamos a hacer esto, ¿no?